Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en la conclusión del Evangelio de hoy, sacado de San Mateo, capítulo 4, 1-11, nuestro Señor, enojado con el demonio que trata de seducirlo y de darle todo el poder, riqueza, gloria del mundo, y le pide de adorarle. El demonio dice en la tercera tentación: todo esto te daré si prosternándote me adorarás. En nuestro Señor, enojado con razón, dice: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es el mandamiento de los mandamientos, queridos hermanos. Hay un solo Dios y a ese solo Dios tenemos que amar y adorar, es decir, reconocer como nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro destino final. Queremos, no queremos, somos criaturas, y como criaturas con alma inmortal estamos destinados a la eternidad. Ahora, la eternidad tiene dos puertas: la de la dicha, alegría, felicidad eterna, divinas, y la de la desgracia, del infierno. Y hoy, por desgracia, después 4 o 5 siglos de protestantismo, que es un falso cristianismo subjetivista, estamos en relativismo total. Cada quien piensa que la pequeña palabra que pronuncia es la realidad. No. Hay cielo, hay infierno, hay juicio de Dios. Es dogma de fe católica que toda persona que en el momento de dejar este mundo, que llamamos la muerte, toda persona que en el momento de la muerte sale de este mundo en pecado mortal, pasa al juicio de Dios, ve su vida tal cual como Dios la ve, y como si tuviera 10.000 toneladas de plomo en los pies, cae en el infierno como un cordero echado a los leones, que son los demonios. Esta es la fe católica. Cualquier persona que piensa otra cosa puede pensar lo que quiera, nada cambia. Esta es la fe divina y católica, esta es la enseñanza de la Madre Iglesia Católica, esta es la enseñanza del Evangelio, y esto es lo que debemos tomar en consideración. Y hoy, por desgracia, dije, debido al relativismo fruto del protestantismo, del masonismo y todo el liberalismo, llegamos a estar en peligro. Todos estamos en peligro. ¿Por qué? Porque ya el ambiente no es cristiano, la sociedad no es cristiana, la universidad no es cristiana, la familia no es cristiana, la tele no es cristiana, el Facebook no es cristiano. Estamos en medio de paganismo disfrazado de libertad. Es verdad que la libertad nos la trajo Cristo y su iglesia, pero la libertad no va sin la verdad. ¿Qué dijo Cristo? La verdad os hará libres, no la mentira. La mentira hace esclavos. La mentira hace esclavos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién servimos nosotros? Somos cristianos, gracias a Dios, somos bautizados, gracias a Dios. Pero si esta noche Dios nos llama al juicio, ¿de qué lado vamos? Dios nos quiere, es verdad, de un amor divino. Nadie nos quiere como Dios nos quiere. Pero Dios nos dio un don extraordinario mediante el cual podemos merecer la vida eterna, la dicha eterna, el paraíso, una vida divina. Podemos merecerlo si queremos, por los méritos de Jesucristo su Hijo, que dio su vida por nosotros. Pero también podemos rechazarlo. Y Dios no obliga a nadie a ir al paraíso, aunque quiere que todos vayan. San Pablo dice: la voluntad de Dios es que todos se salven. Pero teniendo la libertad, podemos fallar. Y de hecho fallaron nuestros primeros padres. Y nosotros
aunque bautizados, estamos heridos. No olviden eso, padres, educadores, abuelos, maestros, y para nuestra vida espiritual de todos y cada uno. Somos seres heridos. Aunque bautizados, santificados por el bautismo, tenemos 4 heridas que nos inclinan al mal, al pecado y la perdición. Ignorancia en la mente, malicia, egoísmo, injusticia en la voluntad, concupiscencia, rebeldía de las pasiones, sentidos en el cuerpo y debilidad en la voluntad. Dios no quitó estas heridas del pecado original de nosotros, pero nos dio antídotos. De ahí la importancia de conocer los antídotos para no pecar, para hacer buen uso de las criaturas y del cuerpo y de las pasiones y de la voluntad y salvarnos. ¿Cuáles son los antídotos? Bien, es vivir en estado de gracia y no pecado mortal. Una persona que vive en pecado mortal, bautizada, por misericordia de Dios todavía le queda la fe y la esperanza, como el foco, las lámparas, pero sin corriente eléctrico. Fe y esperanza sin la gracia y la caridad no salvan. La fe, la esperanza queda en nosotros para impulsarnos a Dios y ponernos delante el Señor y su ministro para sacar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Por eso la Santa Madre Iglesia pide y ordena a todos sus hijos sin excepción durante este tiempo de Cuaresma, Pascua, Cuaresma, de confesarse, es decir, lavar su alma con la sangre de Cristo y recibir la gracia, la santidad. La gracia es algo divino que nos hace hijos de Dios, como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo. Lo que el alma es para el cuerpo, la gracia es para el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, pudre, huele feo. Un alma sin la gracia pudre, está en pecado mortal, está muerto. Todo cristiano, o pagano también, que en ese momento está en pecado mortal, está suspendido al borde del infierno. ¿Cuándo vamos a morir? No lo sabemos. ¿Cuántos días nos quedan? No sabemos. El que prometió el perdón, dice Santo Agustín, el perdón, la misericordia, no prometió tiempo. No hay tiempo. Lo único que existe no es el día de mañana. Mañana no existe todavía. Lo único que existe es el segundo, el momento actual. Por eso nuestro Señor dijo, voy a venir como un ladrón. Están listos. No saben ni el día ni la hora. Ni el día ni la hora. Por lo tanto, que hermanos, no nos dejamos ser juguetes del demonio. Si hemos tenido la desgracia, porque no hay mayor desgracia que la desgracia del pecado mortal. Supongamos, Dios no quiera, esta noche hay un terremoto de 100 grados Richter, lo que no existe, 9 ya es mucho. Trevitatorio, todo el continente americano está destruido, ¿sí? Es una catástrofe. Millones de personas, es una catástrofe de primera. Y bien, esto es nada en comparación de un solo pecado mortal que una persona está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque de todo modo el continente americano y todos los habitantes un día vamos a dejar ese mundo y morir. Pero una persona que hace un pecado mortal, que es un ser, el alma es un ser inmortal, si cae en el infierno, eternamente será desgraciada. Pierde un bien infinito, que es la gracia y la gloria. Por eso la Santa Madre Iglesia pide y ordena a todos sus hijos sin excepción, bajo pecado mortal. El que no se confiesa, no comulga en este tiempo de Pascua, de Cuaresma, hace un pecado mortal. De ingratitud con Cristo, que dio su vida por nosotros. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Para salvar a los hombres. ¿Por qué fue a Getsemaní, a la agonía, la flagelación, corazón de espinas, vía crucis, clavado a la cruz, para libertarnos de nuestros pecados? Cristo globalmente mereció la salvación en la cruz, la comunicó a su iglesia en la persona de 12 apóstoles, que son las columnas de la iglesia, y la iglesia comunica esa salvación mediante los 7
sacramentos. Es algo serio. Estamos en peligro. Toda alma que está en pecado mortal está en riesgo de perdición eterna. Ahora, el que se confiesa, que si estando en pecado mortal, ¿qué recibe? Y bien, recibe la vida divina. Recibe la gracia, la santidad, que por el Espíritu Santo expulsa el pecado y el demonio. Como a la medianoche la lámpara recibe la corriente eléctrica que la alumbra. Recibe la gracia, alumbra su fe y esperanza y le da la caridad. Gracia y caridad hacen presente el Espíritu Santo en nuestras almas. Alumbra también las virtudes morales infusas que, cristianamente hablando, nos perfeccionan en lo sobrenatural. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y alumbra, activa los 7 dones del Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que hace la confesión. Borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, nos da la gracia, la caridad, alumbra virtudes, don del Espíritu Santo. Nos resucita. Y nos da antídotos contra las llagas, las 4 llagas que dije hace rato, del pecado original. Contra la ignorancia en la mente, y bien, alumbra nuestra fe. Nos activa la virtud sobrenatural de la prudencia, perfecciona el ojo de nuestra alma acerca de la salvación eterna. Por ejemplo, dice a un joven, venga a ser falso testigo, te damos $500,000. Interesante, ¿no? A lo humano tonto. Y él, estando cristiano, se ve bien, falso testigo, pecado mortal, ofende a Dios, me ponga en riesgo de ir al infierno eterno. No, es mal negocio. No lo quiere. No lo quiero. La inteligencia perfeccionada por la virtud de la prudencia infusa ve las cosas con los ojos de la eternidad. Entonces, la ignorancia está perfeccionada, tiene antídoto la fe, la prudencia y 4 dones del Espíritu Santo. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. Mire, ¿cuántos antídotos contra esta herida? La malicia que nos impulsa a ser egoístas, injustos y todo lo demás, y bien nos da la virtud de la justicia. Dar a Dios lo suyo, a mí lo mío y al prójimo lo suyo. De ahí de adorar a Dios solo. Él es único creador. Por lo tanto, yo no debo tener miedo a nada, a nadie que impulsa el pecado, me separa de Dios. Contra la concupiscencia, los malos deseos, las pasiones rebeldes, bien tenemos la templanza. La templanza. Comer, beber, placer según el plan de Dios y no como animales. También intervienen dones del Espíritu Santo. Y contra la debilidad tenemos el don de fortaleza. A la vez don del Espíritu Santo, a la vez virtud. Ahora hay un sacramento que aumenta todos esos antídotos y disminuye las heridas, es la Sagrada Comunión. ¿Qué recibimos en la comunión? Cuerpo, sangre, alma y divinidad del Hijo de Dios hecho hombre. Pero la divinidad, que hermanos, es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cada vez que comulgues, recibes la Santísima Trinidad en tu corazón. La divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el que se priva de la confesión, que expulsa el pecado del demonio, le da todas las virtudes y la gracia y la santidad, se priva de recibir a Dios en su corazón, es un necio, es un ingrato. Cristo nos veía en la cruz, nos conocía, nos amaba, sufrió por nosotros, y nosotros vamos a contentar un mugroso demonio, enemigo nuestro, un fracasado de primera, para seguirlo al infierno. Es mal negocio, hermanos. Es mal negocio. Es una tontera. Santo Cura de Ars, que confesaba 15 hasta 18 horas por día, hace poco leí que hasta 18, pensaba que era 17, hasta 18 horas confesaba por día, dijo, si pusieran un sacerdote a la puerta del infierno, todos gritarían sus pecados públicamente para salir de ahí. Bien, no.
Ningún sacerdote del árbol del infierno. ¿Por qué? Porque la eternidad no es nuestro tiempo. Una vez que cae en la eternidad es como un instante que nunca se acaba. Es otra cosa. Ya no hay tiempo. No hay tiempo. Por eso, queridos hermanos, les suplico, les animo, no quedar sin confesión. No quedar sin comunión. Y no tenga miedo a lo que usted dirá al Padre. El Padre no perdona por autoridad propia. Perdona por autoridad de Cristo. No hagan caso a esos pobrecitos ignorantes, farsantes que falsifican la Biblia. Con la Biblia hacen la guerra a Cristo, a su iglesia, y sirven a Satanás sin quererlo, muchos de ellos, claro. Yo me confieso directamente con Dios, porque confesarme con un pecador como yo. No, señor, usted está equivocado. Usted no es ni evangélico ni bíblico. Es un necio que no entiende nada de la Biblia. ¿Qué dice en la Biblia? El día de la resurrección. Jesús, que triunfó de la muerte, del demonio, del pecado, del infierno, el día de la resurrección. ¿Qué dijo a los apóstoles cuando les apareció? Sopló sobre ellos diciendo, ¿qué dijo? Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados. Y a quienes tienen quedan retenidos. ¿Es Jesús que da ese poder? ¿No es humano? Claro que no es humano. ¿Y el sacerdote acaso perdona por poder humano? No, señor. Es por poder divino. Cuando usted ve a un sacerdote confesar a un penitente ahí de rodilla, y bien, hay 3 personas presentes, no son 2. Hay el penitente, hay el ministro visible, y el Cristo arriba del sacerdote que dice, yo te absuelvo. No es el sacerdote como hombre. Y yo antes de ser sacerdote nunca jamás confesé a nadie. Y no podía. Pero el día de mi ordenación, el obispo puso la mano sobre mi cabeza y dijo, Padre Bonifaz, recibe el Espíritu Santo. A quien usted perdona los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan detenidos. Por eso, queridos hermanos, por los que no saben, y yo sé que muchos no conocen todas las reglas, la confesión no es humana, es divina. Es una resurrección, es una regeneración, es un renacimiento. Mire, había 2 ladrones delante de la cruz, ¿no? Al lado de Cristo. El que reconoció su culpa, dijo al otro, cállate, nosotros hemos pecado, él es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Reconoció su pecado, fue perdonado. El que brinca a la eternidad con pecados mortales, aunque sea uno solo, será la burla de toda la humanidad el día del juicio. El día de la resurrección todos van a resucitar, todos van a ver la vida de cada uno, pero los pecados confesados ya no existen. Como la camisa mugrosa, se lava, se seca, se plancha, el pecado ya no existe. Pero el que brincó a la eternidad con pecados, toda la humanidad va a ver sus pecados, y por vergüenza suya va a caer, se burla de todos y caer en el infierno. Y en el infierno nadie ama a nadie. ¿Por qué? Porque ven todos qué basura son. Sus pecados aparecen sobre su frente. Y todos se ven, todos se odian. Por eso, queridos hermanos, no hagamos mal negocio. El sacerdote representa a Cristo. Por eso todo lo que escucha en la confesión es sigilo sacramental, sigilo divino. Nada, ninguna excepción puede quebrantar ese sigilo. No hay ninguna excepción. Jamás de los jamás un sacerdote puede decir nada de lo que escucha en la confesión. Y si hablara de la confesión escuchada, ustedes saben la regla. 1, haría pecado mortal. ¿Sí? Pecado mortal, de quebrando un sigilo sacramental, divino. 2, es comulgado de la Iglesia Católica, ipso facto, por hecho mismo. Y 3, solo el Papa puede confesarlo. ¿Sabían esto? ¿Todos? Es bueno saberlo, porque la gente no se atreve a confesar porque piensa que el padrecito va de mañana a tomar el micrófono y gritar sus pecados. No. Y el solo de que haría esto hace pecado mortal, que va al infierno. No es cualquier cosa, queridos hermanos. El alma es como una camisa, se lava, se seca, se plancha. La mugre se fue. Y si no confesamos hoy esos pecados, van a llevarnos a otros, y otros, y otros, y otros, y otros, y después uno queda en riesgo de la impenitencia final. Durante toda la cuaresma los sacerdotes rezan los salmos, y bien en maitines de la mañana dice, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezca tu corazón, no diga mañana no es tuyo, queridos hermanos. Entonces,
o confesión o condenación. Ahora, la confesión debe ser sincera y completa. No ocultar ningún pecado mortal por falsa vergüenza, que es diabólica. Ahora, una persona que hizo bien su examen de conciencia sobre los 10 mandamientos de Dios, sobre los 5 de la iglesia, sobre el deber de Estado, si olvidó algo sin quererlo, queda perdonado. ¿Por qué? Porque es imposible que la gracia y el pecado coexistan en el mismo alma. Es como la luz que llega, la tiniebla se va. Una persona que olvidó algo en su confesión sin quererlo, bien, queda perdonado. Lo dice la confesión, siguiente punto, mientras puede comulgar y todo, bien. Pero una persona que oculta pecados, no. He leído el libro de San Antonio María Claret, En el Camino Recto Seguro, y también de Santo Alfonso de Liguria. Dice, había una pobre muchacha que había hecho unas tonterías de joven y nunca quiso confesar sus pecados. Entonces un día llegaron 2 misioneros, dijo, hoy voy a confesarme bien. Bien, qué bueno. Entonces digamos, un padre se puso aquí a confesar y el otro a otra esquina, y cada vez que decía un pecado salía una serpiente en su boca. 1, 2, 3, 4, varios. Y finalmente salió una horrible y regresó. Al regresar, todas las que habían salido regresaron dentro de su boca. Y el padre, que por permiso de Dios veía esto, dijo, Dios mío, ¿esto qué es? Terminaron la misión, los padres van a su convento, y el que vio esto dijo al otro que confesaba, padre, vi estas serpientes salir y entrar. El otro dijo, es mala noticia. Regresaron al pueblo para ir a buscar a esta mujer, para remediar algo. Estaba muerta. El padre, más preocupado, estaba rezando de noche para que Dios revelara algo. Y de repente el alma de esta pobre mujer ya difunta le aparece rodeada de muchas serpientes que la pican de todo lado y montada de un dragón, y se presenta. El padre se persigna y la señora dice, padre, deje de rezar por mí. Yo soy la señora que el otro día se confesó con usted, estoy en el infierno, deje de rezar por mí. ¿Y cómo estás en el infierno? ¿Te confesaste bien? No, padre, yo tenía 10 pecados, digamos. Dije 9 y aquí oculté otro, por eso estoy en el infierno. Y esas serpientes que me piquen, dice, serpientes que me piquen, bien son los pecados que hice con mis ojos, con mis labios, con mis oídos, con mi cuerpo, con mi pecho, como todo lo demás. Y con un terrible grito se echó en el infierno. Que hermanos, esas cosas ya no se oyen, no se dicen, y por eso andamos como andamos mal. Uno debe examinarse sobre los 10 mandamientos de Dios. Yo no he robado y no he matado. No has robado, no has matado porque eres un cobarde. Puedes matar y robar a la gente así fácil. No, la gente se defiende. ¿Y los demás mandamientos? Son 10. El que quebranta un mandamiento, quebranta los 10, dice la Biblia. ¿Saben por qué? Porque quebranta la autoridad divina que prohíbe de hacer tal cosa. El que quebranta uno, menosprecia a Dios que dio los mandamientos, aunque sea uno solo. Amar a Dios más que todo. ¿Lo hacemos realmente? Cada vez que pecamos, bien, hacemos el contrario. Adorar a Él solo, lo mismo. A Él solo adorarás. No jurar el santo nombre de Dios en vano. El que jura con mentiras, ese toma a Dios testigo de sus mentiras, peca gravemente. Con mentiras, si jura, digamos, con veracidad, honra a Dios. Pero eso es excepcional. Tercer mandamiento, el día del Señor. El domingo, queridos hermanos, no es día de fútbol, de competiciones, de playa, de eso, de aquello, es día del Señor. Tenemos que santificarlo como Dios manda. Tenemos que santificar el día del Señor, y no es de competiciones, de playa o de fútbol, no sé qué. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Honrar a padre y madre. Honrar padre y madre. Cuidado, jóvenes. A nuestros padres y madres debemos todo. Con Dios y después de Dios le debemos la vida, el ser, todo. Nunca podemos pagar a nuestros padres lo que hicieron por nosotros. Nadie puede pagar a su madre lo que hizo por él, el hecho de cargarlo 9 meses en su seno. Honrar a padre y madre. Hay muchas recompensas divinas para los que hacen caso a su padre y madre. Hacer caso, escuchar. No escuchar cualquier pomprecito ignorante que te aconseja la maldad, el pecado, el engaño y la mentira. Nuestros padres
madres son lugartenientes de Dios para nosotros. Aunque uno tenga 60 años, si está todavía soltero en su casa, bien debe obediencia y respeto. La casa no es un hotel, restaurante donde usted vive y hace lo que quiere en la casa. No. Orden. La bendición del padre y la madre tiene mucha importancia para los hijos. Hagamos caso. Y los padres también tienen la obligación delante de Dios, además de mantener, alimentar a sus hijos, educarlos en el amor y temor de Dios. Educarlos en el amor y temor de Dios. Un padre y una madre no tienen derecho a dejar su hijo o hija vivir en unión libre en su propia casa, en fornicación. Es pecado grave. Un hijo o una hija no tiene derecho de imponerse unión libre y venir con el disque esposo, que no es esposo, a su casa como fuera esposo. No. No tiene derecho de recibir el cómplice de perdición de su hijo o de su hija en su casa. Eso también lo perdimos. Es grave. Una persona casada, no casada, que vive en unión libre, además de vivir en fornicación, pecado mortal gravísimo, vive en escándalo. No puede usted recibir al muchacho o la muchacha en su casa no siendo casados y viviendo en el escándalo y pecado. O salvo si se arreglaron para casarse, para arreglar su asunto, salir del pecado. Pero si siguen ninguna idea de casamiento y los trata como si fueran nuera, yerno, y no, es mentira, no es verdad, es pecado. Quinto mandamiento, no matarás. Gracias a Dios, no tenemos la posibilidad de matar cada rato, nadie, gracias a Dios. Pero hay matar también con la palabra, con los chismes, con la mente, con la palabra, con los juicios temerarios, con el escándalo. Sí, con el escándalo. Nuestro Señor dijo, ay del que da escándalo, es mal ejemplo a los niños y a todos. Mejor sería tener una piedra de molino, grandísima piedra de 2 toneladas en el cuello, ser echado en el fondo del mar, que desaparezca de ese mundo. El escándalo es pecado gravísimo, queridos hermanos. Una persona que deja a su esposo y va con otra persona es adúltera, es escandalosa. Un hombre que deja a su mujer, lo mismo. El que está en unión libre de fornicación escandalosa es pecado grave. La persona que se viste mal, que medio desnuda donde quiera que vaya, es escandalosa. Nuestro Señor lo dijo. El que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. Ya adulteró con ella por el mero hecho de desearla. Pero la también que se viste mal es escandalosa, carga con el pecado ajeno, mata almas. Cuidado, es algo serio todo esto. Somos cristianos, nuestro cuerpo fue ungido en el bautismo, en la confirmación. Debemos ser templo del Espíritu Santo y no morada de Satanás. ¿Cómo debe vestirse una mujer cristiana? Dignamente, de una manera noble, hermosa, pero cubrir su cuerpo. Vístanse como quieran, pero cubran su cuerpo, queridas hermanas. El cuello debe ser cubierto, 5 dedos abajo de la garganta, cubrirlo. Las espaldas cubiertas, los hombros cubiertos hasta al menos el codo, y cuando está sentada tener las rodillas cubiertas. ¿Cuántas pobres mujeres, muchachas, apenas se sienten, sube no sé cuánto arriba? ¿Dónde vas? ¿Qué pasa contigo? No sabía, padre. Bueno, ¿no sabías? Apréndalo, corríjate desde hoy. Es grave esto, no es un juego. Un adulterio que se llama pecado gravísimo. Toda mujer mal vestida, provocativa, que sea con su pantalón de licra o mezclilla bien apretado, sensual, o con sus minifalda, o con su... No, o con su transparente, no. Cuando hay una boda, una primera comunión, una confirmación, no sé qué, vienen los más destapados posible. ¿Qué es eso? Eso no es cristiano. Y no solamente en la iglesia deben vestirse bien, también en sus casas. Donde quiera que esté, hermanos, un pobre hombre casado que está en una oficina frente a él, estas pobres muchachas destapadas, son escandalosas, pecado grave, cuidado el escándalo. Y claro, también no matarás el aborto, la droga, etcétera. Los que se ponen la droga, hermanos, son los necios, los matan como perros, ellos y toda su familia.
cualquiera que te propone negocios de ese tipo, no meta tu dedo. Mañana te torturan, te sueltan, te echan al infierno y matan a toda la familia. El dinero fácil, sí, pero ¿a dónde lleva? Y cualquiera que les da para probar, que vaya al diablo. Tómale y aplástalo. No es un juego. Sexto mandamiento, no fornicarás. ¿Cuánto es daño libre? ¿Cuánto en adulterio? ¿Cuánto, mucho peor, Sodoma y Gomorra? Es gravísimo esto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No tiene ningún derecho a tocar uno a otro sin la bendición de Dios en el matrimonio, punto. Los novios no son esposos. No tiene ningún derecho. Lo de los novios, no señor. Nada. Lo máximo que te hace una vez en mejilla o al frente, como daría a tu madre y a tu hermana, punto. No es un juego. Por eso los padres que permitan que su hija o su hijo vayan de vacaciones, vayan de turismo juntos, etcétera, etcétera, los lleva al pecado. Es imposible no caer en pecado si hay educación de pecado. No es un juego. No es porque la sociedad decadente actual que va corriendo al infierno, que vamos como cristianos a seguir ese... No, señores. ¿Somos o no somos cristianos? ¿Somos o no somos discípulos de Cristo? Claro, si pasan horas y horas por semana mirando telenovelas, esas actoras de pecado, maestras de vicios y pecados, ahí es el problema. ¿Qué tiene que hacer una pobre mujer, viuda o anciana o abuela? Mirar telenovelas. ¿Qué tiene en la cabeza? Sea de tóxico. ¿Y a dónde lleva esto? A la ruina. La fornicación es pecado gravísimo. ¿Por qué vino el diluvio? Por la fornicación. ¿Por qué vino el fuego sobre Sodoma y Gomorra? ¿Por el homosexualismo? ¿No es un juego? Pero se quieren. Porque es su derecho. ¿Derecho de qué? ¿Es derecho lo que corresponde a la naturaleza? Un día yo pregunté a un niño, ¿por qué no pones la comida en tu oreja? ¿Y por qué me tapa? Dice. No sirve. ¿Qué es eso? Esta decadencia monstruosa neopagana, que hermanos, no es digna de un cristiano. Tenemos que decir la verdad a la gente. Amar a la gente no es engañarla. El que ha caído, el que tiene tendencias, tiene que luchar, tiene que acercarse de Dios, no practicar, no hacer el mal para salvarse. Tenedlo por dicho, entendido, dice San Pablo, Efesios 5:5. Tenedlo por dicho, entendido, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún avaro que se idolatra, heredará el reino de los cielos. Cuidado, es gravísimo esto. Y los que, por desgracia, han fallido en su matrimonio, que los hermanos no escuchan 1000 voces diabólicas que haga tu vida, eres joven, búscate a alguien. No. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Cuidado. Haga todo lo posible para reconciliarte con tu esposo o tu esposa. A mí me da muchísima alegría cuando un hombre separado, una mujer separada, después problemas, dificultades, gracias a Dios, se reconcilian. Y yo doy gracias al Señor. Y cuídense también de la pornografía, de las malas películas, de todas esas... pero yo me tapo los ojos. No es tontera. Un cristiano no se hace discípulo de desconocidos. Está dicho en la Biblia, no deje entrar cualquier desconocido en tu casa. Cuidado, hijitos. Ayunen de todo eso durante esa cuaresma. Saquen esta mugrosa tele de tu casa, con el sótano, véndala y haga limosna con ella. Sacamos la tele y llega ahora a internet y Facebook. Cuídese de eso también, hijitos. Si esos aparatos te hacen daño, te hacen tibio, basta. Es algo serio. Si alguien te manda mensajes, videos malos, ¿qué debes hacer? ¿Como un bobo mirarlos? No. Bloquear a esta persona y eliminar directamente. Pero padre, vi sin querer. Como ve una vaca que pasa por ahí, ¿qué pasa ahí? No haga caso. Cuidado, hijitos. Y cuando usted va en la calle y ve todas esas pobres, hasta ancianitas en short, ¿no? Pobre gente. No fijarse, hijitos. Se siente tentación,
No es pecado. Solamente rece, rechaza, no haga caso y punto. Ser tentado no es pecado. Conciencia es pecado. Después viene no hurtar. Sean honrados en sus negocios, en todos los aspectos. No mentir, ni hacer falso testimonio. No desear mujer o esposo ajeno. No considerar los bienes ajenos. Son mandamientos de Dios. Los mandamientos son para todos. Cuando el joven rico preguntó a Cristo, Señor, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? ¿Qué dijo Cristo? Cumple los mandamientos. Después hay los 7 pecados capitales: cólera, ira, gula, avaricia, orgullo, lujuria, envidia, pereza. Cuidado. Y los mandamientos de la iglesia: en tiempo de Pascua, Cuaresma, que nadie quede sin reconciliarse con Dios, sin recibir cosas de Cristo, para tener parte con Él en la vida eterna. Entonces nuestro Señor murió en la cruz para salvarnos. Esta salvación la comunicó a su iglesia, y la iglesia nos comunica mediante los santos sacramentos. No podemos resistir al mal si no acudimos a la fuente de la gracia, de la santidad y al Espíritu Santo de Dios que recibimos mediante los sacramentos. Entonces, veamos cristianos, ayunemos seriamente del pecado. Como dice San Bernardo, que el ojo se ayune de la mirada, que el oído ayune, la lengua ayune, la mano y todo, ayunar del todo pecado. Si ayunamos y pecamos, no sirve. Pero si ayunamos y rezamos y hacemos obras de caridad y luchamos contra el pecado, entonces a Dios.